Buenas noches, bienvenidos a esta nueva apertura virtual de cortocircuito desde la Alianza Francesa y a este espacio que hemos denominado Conversaciones desde el taller. Hoy tenemos el placer de estar con Jesús Calle, un artista de la ciudad muy reconocido además de por su obra, por toda la gestión cultural que ha hecho desde la Galería del Taller, desde la cuadra Talleres Abiertos, porque es uno de sus fundadores, y también porque ha tenido una conexión muy estrecha con la Alianza Francesa desde siempre. Bienvenido, Chucho. María, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, aquí estoy disponible para hablar, para hacer esta visita al taller lo más agradable posible para todos los que nos pueden ver en este momento. Bueno, Chucho, yo quería que empecemos hablando pues de tu llegada a Pereira, ¿no? Tú llegas desde Antioquia, desde Salgar, y ya has hecho algunos estudios pues como autodidacta en el arte, pero es realmente en Pereira donde empiezas a tener pues como un acercamiento más fuerte con el arte. Cuéntanos un poco de esa llegada a Pereira. Bueno, María, sí, así como lo dices, así es. Yo ya cuando llegué a Pereira en el año 78, un 13 de febrero, yo ya, como dicen, yo ya pintaba. Yo ya venía ejerciendo como pintor, como autodidacta, y llego con esa gran esperanza y también con esa incertidumbre que produce viajar de una ciudad a otra y encontrarnos una ciudad desconocida, una ciudad donde no hay que empezar a hacer los amigos y a construir de todos los espacios. Entonces yo llego a la Escuela de Bellas Artes, allí me matriculo y empiezo ese proceso de formación que ha sido fundamental a través de toda la historia. Podría decirte que ese proceso de, de la llegada de Pereira, pues fue importantísimo la construcción y la creación de lazos con amigos que hasta hoy se sostiene esa gran amistad y amigos que de pronto son los que incidieron o los que influenciaron para ese proceso de trabajo y de transformación en la obra de Jesús Calle. Bueno, y también se convirtieron en compañeros de lucha, ¿no? Desde la gestión cultural. Y claro que sí, hay algo y una de los recuerdos que son muy gratos es que yo encontré un grupo de amigos que trabajaban en un proyecto que se llamaba Centro de Documentación Cultural de Risaralda, un grupo de amigos que me acogió y que me invitó a participar de las actividades del Cine Club Universitario y de conferencias y actividades literarias. Dentro de esos amigos está Gilberto Cardona, está Germanosa, Víctor Naranjo, Gustavo Rivera. Era como, era una especie de movimiento que giraba alrededor del cine. Entonces fue alrededor del Cine Club y fue alrededor de ese grupo o ese centro de documentación inquieto por la literatura que empezamos todo ese proceso. En ese entonces hay una amiga que nos que nos propició y nos auspició ese espacio que esa amiga se llamaba Lucinet García. Lucinet, desde las instalaciones del SENA, nos permitía tener una máquina de escribir, tener una cafetería donde reunirnos y tener a la mano todos esos dispositivos que eran los que nos permitían interactuar en ese centro de documentación cultural que teníamos. Luego en la Escuela de Bellas Artes, que era en el lago, Escuela no Instituto de Bellas Artes, que funcionaba en el tercer piso del Claret, pues ahí se fueron tejiendo también unas relaciones de amistad muy particular con personajes de la música, como Di Guita,
del teatro, doña Antonieta Mercury, con Reina Sánchez, y uno con el Flaco Marín, unos amigos que llegaron y se quedaron ahí para siempre, y que son amigos que nos han acompañado y que son el motor o el inicio, los gestores, los que de una u otra manera influenciaron en estos procesos que se venían gestando en Pereira, que se continúan gestando, pero que en mí permitieron esos espacios de tertulia, de discusión y sobre todo de reflexión que nos permitían pensar para qué es el arte y qué podríamos hacer como actores desde nuestros espacios o desde nuestros talleres. Entonces, un gran motor fue el Cineclub Universitario de la Universidad Tecnológica, en el cual yo me vinculé, pero un gran espacio fue esa biblioteca del Centro Colombo Americano y la biblioteca de la Alianza Francesa, que en ese entonces el centro quedaba en la carrera séptima entre 22 y 23, y la Alianza Francesa quedaba casi en el marco de la Plaza Bolívar, en la calle 20, llegando a la octava. Entonces, esas instituciones, ese movimiento, esos amigos, generaron esa pasión eh, por lo que, esa pasión que es la que me movió, la que me mueve y es como la razón de ser de mi trabajo. Paralelo, pues teníamos instituciones como la Sociedad de Amigos del Arte, el Banco de la República, y bueno, creo que lo otro era ya el compromiso y de trabajo, no solo como estudiante del Instituto de Bellas Artes, sino también la responsabilidad como profesor, porque yo empecé a ser profesor de arte en el colegio, en el INEM Felipe Pérez, y más adelante profesor también de arte en el colegio Calasanz. Bueno, interesante también todo ese movimiento cultural que había en Pereira desde hace tantos años, ¿no? Que continúa. Chucho, entrando un poquito en tu obra, em, que la conozco desde siempre porque te conozco desde siempre también, ahí en la Sí, Galería del Taller cuando yo era una niña pintando en pañales. sí. Em, Veo que tu obra, incluso lo que vemos ahí detrás de ti, ha estado entre unas abstracciones de la ciudad y el retrato, ¿no? Sí, a ver, cuando yo llego a Pereira, yo, como te dije al comienzo de esta charla, yo ya pintaba. Y yo pintaba eh, respondiendo a unas necesidades. Y esas necesidades eran de sobrevivir. Entonces, yo pintaba retratos. Yo hice muchos retratos y me ganaba la vida pues, de esa manera. Y cuando yo entro a la Escuela de Bellas Artes, que me creía ya un pintor hecho y derecho, encuentro que todo se me desmorona. Entonces, encuentro un maestro muy particular que fue Mario Bustamante, y entonces digo, eso no es nada. Y entonces, en esa realidad, en ese enfrentamiento, en esa puesta como donde el profesor me pone con la realidad, entonces yo encuentro que yo no venía haciendo nada y casi que entro como en una especie de shock. Y empiezo a leer, porque el profesor nos decía, pintores, ¿y qué leen? ¿Y cuál es su reflexión? ¿Y cuál es su compromiso con el arte? ¿Cuál es la función social del arte? Y entonces en ese momento venía en el mundo
unos movimientos artísticos a nivel internacional muy fuertes que hablaban del compromiso del arte y de cómo el arte, bueno, el arte debía tener unas responsabilidades eh, frente a los fenómenos sociales. Era el movimiento se hablaba del arte por el arte, en los manifiestos del arte de Mao Zedong. Y entonces en esas reflexiones y en esas lecturas yo me encuentro que el pintor se debe a su entorno. En cierta forma yo ya me debía al entorno porque cuando yo empecé pintando los primeros encargos, y digo yo encargos porque se trataba de sobrevivir, fueron obras que tuvieran que ver con el café o con el beneficio o con la vida del café. Mis clientes fueron, empecé vendiéndole al banco cafetero, desde una rama de café hasta un cuadro de unas muladas. Esos cuadros para mí son de gran formación y de gran recordación porque fueron los que me permitieron o me llevaron a confiar y a porfiar en este proceso creativo. Entonces, cuando yo llego a la ciudad, ya mi entorno no es un entorno rural, sino que es un entorno urbano, entonces empieza esa reflexión y digo, me debo a mi entorno. Y yo empiezo a pintar el entorno. Esa primera exposición que yo realicé en Pereira fue, creo que fue en el año 70 a finales del 78 y después en el 79 en el Centro Colomboamericano, pero la primera que hice en el 78, que fue en el Club del Comercio, era una exposición que hablaba de una problemática social y era de ese impacto donde yo ya había abandonado casi que ese color que tenía alegre, verde, esa paleta multicolor que nos ofrece los paisajes del campo, rurales, a, a trabajar con una paleta de grises, bueno, también la que nos proponía la escuela, eh, de grises, de azules, y también con unas limitaciones. Entonces, yo pinté una exposición que cuando me devuelvo en el tiempo y cuando miro 2 o 3 cuadros que me quedaron de esa época, yo dije, ¿cómo me dejaron en el Club del Comercio colgar esta obra? Y bueno, son, fueron, fueron obras que me permitieron reflexionar y tomar decisiones que hoy son las que fundamentan el trabajo que vengo desarrollando. Qué importante eso de que la obra se desmorone, ¿no? Para poder resignificar todo lo que uno hace finalmente. Em, Eh, sí, Sí, perdón que yo te corte ahí. Yo he encontrado con mucha alegría, bueno, una dentro de las que son mis lecturas o reflexiones y otra en el trabajo que yo hago con alumnos, y es que en las lecturas, cuando Jacques Derrida habla de la deconstrucción, entonces uno tiene que construir y después tiene que deconstruir. Y en ese proceso de construir la obra, uno también se deconstruye y uno vuelve y se arma y vuelven a salir nuevas perspectivas hacia lo que uno viene trabajando. Entonces, mi obra ha sido eso, un constante, eh, una constante reconstrucción y una reflexión a partir de lo que hago. claro, ese también es el trabajo del artista, estar todo el tiempo cuestionándose. Y como decías, ayuda un montón lo que se lee, lo que se ve, las otras exposiciones, conversaciones como esta, ¿no? Con otros artistas. Em, Cuando empiezas a viajar a Europa, ¿qué pasa con tu obra? ¿Cuál es A como ver, la parte más a visible? ver, recogiendo eso de cuando uno se forma, eh,
yo creo que la gran formación, aparte de estar asistiendo a a unas clases y a unos talleres en la escuela, uno tener unos amigos que te cuestionan, con los que te reúnes a tomar un café y con los que te cuestionan y se cuestionan, pues eso es lo que permite como ese crecimiento y eso es como lo que enriquece ese proceso de, de la juventud. Entonces, esas experiencias, esos cuestionamientos, ese retumbar de lo que habla el profesor en la clase y luego enfrentarse a las realidades que muestra el mundo y que se viven no solo en nuestro territorio, porque pues aquí pasan muy pocas cosas, pero cuando empiezas a encontrar que en otras latitudes pasan cosas y cuando tienes la posibilidad de constatar lo que pasa allá, entonces se generan otros procesos que son eh, eh, muchos más enriquecedores, también un poco frustrantes, porque uno se imagina, pues uno nunca la imaginación supera la realidad. Nosotros nos imaginamos, pues yo me imaginaba cuando fui a viajar a Europa la primera vez, un mundo completamente diferente, porque no lo había visto, bueno, era solamente lo que conocía del cine. Y uno lo que conoce del cine es lo que conoce de los directores que te gustan. Y entonces yo tenía unas imágenes muy particulares y me encuentro con otras realidades con otras realidades incluso que nos formamos aquí de lo que es el ser artista y lo que debe ser nuestro trabajo frente al compromiso con el arte. Y entonces aquí se hablaba de que un artista solamente tiene que vivir de su trabajo pintar, de pintura o de lo que hace, pero a veces lo que haces en fin, un cuadro no se vende todos los días y tú todos los días sí tienes que consumir energía, tienes que comer, tienes que compromisos con tu familia y compromisos con la sociedad. Entonces, eh, eh, encontrarse o estar de cara a esta encrucijada te permite otras reflexiones. Entonces yo encuentro en Europa que hay artistas que hacen otras cosas que pintan, pero para poder pintar y que eso de que en Europa sí aprecian el arte, que el arte aquí no tiene, que aquí la gente no aprecia, que aquí el Estado no ayuda, porque eso es como una regla de la que nos hablan todos los días. Y cuando tú a, sales afuera y encuentras que allá igual pasa lo mismo, que los artistas allá tienen que trabajar horas extras y trabajar en la noche, tener dos trabajos para poder robarse esas 3 horas, 4 horas o ese mediodía que demanda el trabajo en el arte. Entonces, constatar que eso pasaba allá a mí me llena de valor para seguir haciendo lo que hago aquí en Pirey. Claro, es como borrar ese romanticismo que tenemos de lo que pasa en el arte en Europa, pues como Sí, importante eso. También lo sí. anima a uno a hacer trabajo de gestión cultural, ¿no? Sí, eso a mí me animaba y pues porque nadie te va a patrocinar, pues nadie ahora yo encuentro con la situación que se está viviendo en estos tiempos de confinamiento y de pandemia, de que hay artistas que están sentados en sus talleres esperando que el Estado solucione sus problemas. Y yo, en una reflexión que hacía con algunos amigos, yo decía, ¿cuándo a nosotros el Estado nos ha dado algo? Ni siquiera. Tú lo conoces muy bien en el proceso que hemos desarrollado con la cuadra y lo que hicimos con el taller. Todo era producto de una gestión. Y, y cuando logramos tener un aporte, pues es el gran suceso.
pero siempre nosotros hemos trabajado yo digo, de hacer humo. El artista vive de hacer humo y sostengo, yo no vivo del arte, yo me muero del arte porque siempre, todos los días me levanto con la fe y hablo otra vez con ese refrán que dicen, con la fe del carbonero, la fe de quien, de quien trabaja de manera que se enfrenta a, como a la incertidumbre al destino, a la esperanza. Y entonces yo me pongo a trabajar y siempre pienso que algo va a pasar. Y cuando llega el fin de mes y cuando a ti te llaman y dicen, ¿y cómo vas a pagar? Y te dicen, no, yo te voy a pagar. No sé cuándo, no sé, pero te voy a pagar. Y yo creo que este fin de mes te pago. Y cuando pasa algo, entonces uno dice, uno vuelve y toma fuerza. Y bueno, yo soy un hombre de poca fe, porque la perdí después de, de, de- de esperanzarme mucho en que las cosas me iban a llegar eh, eh, con la fe. Y encuentro que no, que la fe es la fe en mi trabajo y, y la, y la confianza que yo tengo en lo que hago. Y entonces, si eso va unido también como la inspiración, yo no me puedo sentar a que me llegue la inspiración para hacer un cuadro, yo me siento a pintar. Y como decía Picasso, o como decía Obregón, el arte es 95% de transpiración y un 5% apenas de inspiración. Si la inspiración no me encuentra trabajando, la magia del cuadro nunca se va a dar. Entonces, es ese tesón, esa capacidad de persistencia que la da el mismo arte, lo que te permite ver, interpretar la vida de otra manera. Bueno, muchas gracias, Chucho. Gracias también por ese mensaje ahí de aliento, ¿no? A que hay que trabajar todos los días. Sí, No hay sí, que la inspiración nos encuentre trabajando y que para que las cosas nos caigan, porque del cielo no cae nada, nos lleguen las cosas, pues tenemos que tener realizaciones, tenemos que tener productos que ofrecer. Entonces a uno, si le llega a veces un comprador y dice, yo quiero, y usted dice, yo sí quería pintar ese cuadro, pero ve, ¿no? O yo no tengo alternativas para mostrar. Entonces, cuando uno está trabajando y sigue esa emoción del corazón, esa emoción del hacer, pues yo digo, el arte es lo más honesto que hay en la vida y, y si tú lo que haces, lo haces con el respeto que te pide el arte te puede dar todo. Pero si lo haces con esa intención de vender, de ganar mucho dinero, el arte es mezquino y el arte no te da nada. El arte te da de espalda y te pone frente a una realidad que es demasiado dura, es demasiado difícil, sobre todo para nosotros los artistas. Entonces yo invito a todos los amigos, a todos mis estudiantes, primero a creer en lo que hacen, a entregarse de, de corazón y a creer en lo que están haciendo, porque si nosotros no creemos en lo que hacemos, pues es muy difícil que después alguien venga y diga que eso merece la pena. ¿No? Ya después, con el tiempo, uno encontrará que uno ha hecho cosas eh, interesantes, pero que solamente uno ha seguido esa voz del corazón y esa fuerza interior que es la que te lleva a producir y a levantarse y a estar ahí todos los días a ver cuándo ese 5% de inspiración nos llega. Muchas gracias, María. muchas gracias, Chucho. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Los invitamos a seguir nuestra programación virtual y esperamos tenerlos pronto otra vez en la Alianza. Chao, Chucho, muchas gracias.
Chao, feliz noche.